ustedes la host de este programa, María Willamo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual lo hemos querido dedicar a hablar un poco del conformismo, el peligro del conformismo. Este tema me llama mucho la atención porque sé que cuando somos un poco conformistas con las cosas, solemos quedarnos estancados en un mismo lugar, porque entendemos que donde estamos bien o es bueno y no necesitamos hacer nada más, nada extra. Pero de esto vamos a hablar más adelante. En primer lugar, deberíamos definir qué significa la palabra conformismo. Y según el diccionario, se le suele atribuir a las personas que pueden ajustar a los cambios, se pueden ajustar a los cambios o modificaciones producidas en la opinión o comportamiento de una persona. Otros lo definen que es el resultado de una presión por parte de otro individuo o grupo. También se le puede atribuir a una zona de confort, donde me siento estable, donde me siento bien, donde me siento cómodo. Ahora bien, este fenómeno del conformismo se ha estudiado por muchos profesionales, psicólogos, personas muy estudiadas, y la mayoría de las preguntas que hacen para indagar si una persona está conforme, es conformista, es plantearle dos situaciones. Una, que esté aprobada o sea del gusto popular de muchas personas, y otra, que sea de un gusto menos popular. Y la pregunta sería, ¿te unirías a la mayoría o mantendrías tu convencimiento o tu forma de pensar y ver las cosas? Entonces ahí se puede medir que si eres tan conformista o no. También, una de las razones que especifican los estudiados para que una persona sea conformista es que confían más en el juicio de otros que en su propio juicio. O sea, entienden que si otra persona piensa de esa manera o está de acuerdo con esta cosa, entonces su juicio está bien y yo me puedo guiar de ese juicio. Y ahí esto suele ocasionar de que la persona pierda su individualidad. Yo entiendo que todas las personas somos diferentes y tenemos pensamientos diferentes, convicciones diferentes, vemos el mundo de diferente manera, pero el conformista no trata de no salir de esa zona de tranquilidad, de balance, de confort, para no inmiscuirse en algo que pueda ser contracorriente o que no le agrade a la mayoría de la gente, porque eso sería mover su cauce, mover sus aguas, provocar un oleaje, y ellos prefieren estar en un mar tranquilo. Ahora bien, ¿qué podríamos decir del conformismo según la Biblia? Porque vamos a hablar de nosotros los cristianos. Muchos de nosotros somos conformistas en ciertas áreas de nuestra vida que no deberíamos serlo. Según lo investigado, existen dos conformismos, el que agrada a Dios y el que no agrada a Dios. Voy a llevarlo a una historia de la Biblia muy conocida, que es la historia de Lot, sobrino de Abraham. Lot se encontraba viviendo en Sodoma, ciudad que iba a recibir el castigo debido por su pecado. Dios envía a sus ángeles para sacarlo de allí junto con toda su familia y llevarlo a un lugar seguro. Entonces, en este relato hay tres lugares: Sodoma, ciudad donde vivía y a la cual estaba destinada a desaparecer; el monte de Dios, donde los ángeles quieren llevarlo para protegerlo; y Zoar, la ciudad que Lot escoge vivir. ¿Se han preguntado por qué Lot escoge Zoar y no el monte de Dios? Por el conformismo.
Zoar significa ciudad pequeña, simboliza lo poco. Dios quería llevar a Lot a un monte, a un gran lugar, pero Lot se conformó a algo que estaba cerca, que estaba a su alcance, a lo poco. Entonces, en este ámbito de nuestra vida espiritual, lo que quiero dejar dicho, lo que esta historia nos enseña es que ¿por qué debemos conformarnos con algo más pequeño que lo que Dios quiere darte? ¿Por qué conformarnos con un sueño inferior al que Dios quiere darte, el que Dios quiere dar para tu vida? ¿Por qué te conformas con Zoar, que es lo poco, lo más pequeño, y no quieres ir al monte de Dios, que es donde Dios quiere llevarte, a ese sueño grande que Él tiene para ti, a ese propósito grande que tiene para ti? Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual cuando nos conformamos a quedarnos en el lugar donde estamos. Estamos tranquilos, estamos bien, todo marcha en tranquilidad, no necesitamos nada más, y entonces nos conformamos a ese estilo de vida, a ese estilo de mantenernos ahí estancados, porque no queremos entonces nosotros ir más allá de nuestra zona de confort. No queremos salir de esa tranquilidad. Y entonces nos quedamos en la orilla cuando podemos ir mar adentro. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No podemos conformarnos a este siglo. También dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, aquí quiero mostrarle dos parámetros. Este conformismo que agrada a Dios, que nos dice, ok, yo te estoy dando bendiciones, yo te estoy dando lo que tú necesitas, esté contento con esto. Pero hay otro conformismo que el Señor te dice, no te conformes a este siglo, o sea, no te conformes a lo que este mundo te quiera brindar, a lo que esta sociedad te quiera dar, a lo que los parámetros del mundo te quiera encajar, sino que te transformes para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, qué es lo que Él quiere para ti, cuál es el propósito que Él tiene para ti, cuál es el sueño que Dios tiene para ti. Yo estoy segura que los planes del Señor nunca son pequeños para nosotros si nosotros nos dejamos guiar por Él. Entonces, ¿por qué hay peligro en el conformismo? Porque muchas veces el conformismo espiritual nos deja sentados en un banco, esperando que alguien nos diga, haz esto, cuando hay muchas formas de trabajar para el Señor sin necesidad que una persona te diga en la iglesia, haz esto. Hay muchas personas que necesitan de Dios, hay mucho trabajo que hay que hacer, y cuando nos conformamos a simplemente ir a la iglesia los domingos y sentarnos en el banco a ver qué está sucediendo, entonces nos conformamos a este modo de vivir. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual, cuando nos conformamos a que simplemente en ese escalón donde yo estoy, ahí me voy a quedar y no voy a bogar mar adentro, o sea, no voy a indagar más, no voy a buscar más, simplemente me voy a quedar ahí, en ese lugar, porque ahí yo me siento cómoda. Sí, no va a ser fácil, no va a ser todo color de rosa, van a venir pruebas y dificultades, pero no podemos conformarnos a lo que la mayoría de personas entienden que está bien. No podemos encajar con lo que este siglo entiende
que es lo correcto, que es el lugar donde debemos estar tranquilos, porque el Señor nos manda en su palabra que nos transformemos. Y cuando una persona se transforma, no se queda igual. Y de eso trata el conformismo, de que tú te estanques y te quedes igual en el mismo lugar. Cuando tú te transformas, como dice la palabra, entonces tú cambias, tu forma cambia, tu manera de actuar cambia, tu vida cambia. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos encontrar la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero si nos conformamos, entonces no vamos nunca a saber qué era ese propósito que el Señor tenía mirando para ti, porque tú te quedaste en un mismo lugar, en un mismo sitio. Y claro que sí, que es un trabajo, por eso Dios demanda de nosotros que seamos valientes, porque si nosotros nos quedamos solamente esperando que las cosas caigan del cielo o que el mango esté bajito para nosotros alcanzarlo sin ningún esfuerzo, entonces es porque queremos seguir también en nuestra zona de confort. Salir de nuestra zona de confort es hacer cosas que nosotros no estamos habituados a hacer. Cosas que quizás nos den miedo, cosas que quizás nos creen un poquito de incertidumbre, quizás que tú pienses y pienses y maquines y maquines y maquines, porque está tratando de buscar el pensamiento correcto para decir que no lo harás. Pero si sigues en ese círculo vicioso de zona de confort, de no hacer, de no progresar, entonces no podrás ver realmente de lo que Dios te diseñó para tú hacer. Cada uno de nosotros tiene algo más para dar. Cada uno de nosotros tiene algo más para brindar. Cada uno de nosotros tiene algo para darle al mundo. Y esto no es cliché, yo sé que usted lo escuchará millones de veces en las redes sociales, mucha gente motivando, alentando y muchas palabras de ánimo y de motivación y de levántate y todo eso. Pero nosotros más que nadie, con el cambio que Jesús hizo en nosotros cuando llegó a nuestra vida, sabemos que somos más en Él, que lo que tenemos, que lo que Él depositó en nosotros es mucho más y que si nosotros nos quedamos estancados esperando que venga un ángel del cielo a decirnos sal y haz aquello o esto, entonces nada pasará en nuestra vida. Por eso es un peligro el conformismo. Es un peligro quedarnos estancados en el mismo lugar y no querer indagar qué hay más de adentro del mar y solamente mirar el inmenso mar desde la orilla por miedo a llegar allá. Y yo estoy segura que si tú bogas mar adentro no te vas a ahogar porque el Señor estará contigo y estarás cumpliendo su buena voluntad para la cual Él te escogió. Todos fuimos escogidos por Él para hacer algo, para cumplir un mandato, para cumplir una obra. Y aunque usted no lo crea, yo me escucho hablar y yo misma me predico a mí y me digo, María, no puedes estar estancada en el mismo lugar, debes bogar mar adentro, no te quedes mirando en la orilla, tú puedes hacer algo más, no te conformes con lo que estás haciendo ahora mismo, tienes que hacer más, porque Dios es más. ¿Cuántas veces decimos Dios es más? Dios es más, Dios es sin límite, pero nosotros nos limitamos con Él. Nosotros le ponemos límites a Dios. Y recuerdo ahora hablando de esto, una palabra que me dice mi suegro. Ustedes ponen a Dios muy chiquito, ustedes ponen a Dios en una cajita pequeña y Dios es grande, infinito. Y tiene razón, Dios es inimaginable, o sea, su poder es tan grande y nosotros lo decimos a boca grande y creemos en Él y creemos en su poder, pero al momento de nosotros poner esto en práctica en nuestras propias vidas de que, no hay límites, yo voy a
a nadar dentro de ese océano enorme y voy a buscar la buena voluntad del Señor y en el camino me voy a transformar como Él quiere, como dice Romanos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos quedamos en el lugar estable? ¿Por qué nos quedamos en el lugar donde nos sentimos cómodos? ¿Por qué nos quedamos en la conformidad? Yo recuerdo un mensaje que dio un amigo, Alexis Bertré, que él decía, yo quiero más, yo no me voy a conformar, yo quiero más de lo que tiene el Señor para mí, yo quiero mucho más de lo que ya yo conozco. Y ese mensaje se me ha quedado grabado en el corazón y en la mente y nunca se me va a olvidar. Porque a veces nosotros nos llevamos de ese conformismo y nos dejamos arrastrar y nos quedamos ahí estáticos, sin movernos ni para adelante ni para atrás. Y es en estos tiempos, yo creo que más que nunca nosotros tenemos que movernos de nuestra zona de confort y que nosotros tenemos que hacer cosas que nunca habíamos hecho, que nosotros tenemos que hacer cosas que nos ayuden a crecer tanto en lo personal como en lo espiritual y que nosotros tenemos que buscar esa forma de nosotros crecer y transformarnos cada día más. Hay un peligro en el conformismo, hay un peligro en estancarnos y no ver que nosotros necesitamos bogar mar adentro y que nosotros tenemos que transformarnos día a día. Y por eso he querido traer este tema tanto para ustedes como para mí misma, para entender que no puedo quedarme en el mismo lugar y que tengo que avanzar y que tengo que buscar más porque Dios es más y Él tiene más para mí. Y cuando yo ponga ese estandarte de que hay más en Él y que tengo que alcanzar ese más, y cuando tú crees que tú estás llegando al más, no, vas a seguir avanzando porque Él va más allá y más allá y más allá porque Él no tiene límites. Él es infinito. Y nosotros somos lo que estamos en un cuadro con límites. Él no. Él no tiene límites para nosotros. Y mientras más creamos en Él, más fuera de ese cuadro vamos a estar. Espero de verdad que este tema inspire tu vida y te sea de bendición y te ayude a salir de esa zona de confort donde estás. Y quizás entiendes que no lo estás, pero yo te pido que ores a Dios, que le pidas al Señor que te muestre en qué estado estás. Si estás en el conformismo o no. Entonces podrás ver qué cosas debes hacer para salir de ahí. Como siempre te digo, Cristo te ama y te quiere salvar. Y si necesitas ayuda para acercarte al Señor, no dudes en contactarnos y nosotros estaremos felices de ayudarte a acercarte a Él. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como De Todos Podcast. Allí nos puedes escribir y dejar cualquier sugerencia y nosotros estaremos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.